Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar con ustedes, compartir. Llegamos esta mañana, Joe llegó muy en la madrugada, yo al mediodía, cerca del mediodía. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta tarde y espero que el tiempo nos dé. Vamos a correr, así que abróchense los cinturones porque vamos a despegar en esta tarde. Tenemos dos ponencias, una de ellas tiene que ver con dinosaurios y la Biblia, y ese es el tópico que yo voy a abordar, y Joe tiene un segundo tema. Siempre cuando damos estas temáticas generalmente hay toda una introducción, hacemos varios otros temas antes de este, pero debido a que nos han pedido poder abordar estos, vamos a tener que explicar algunos conceptos importantes. Y quiero partir con la Escritura, leyendo la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15, dice: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa o respuesta con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Hace un minuto estábamos cantando como pueblo del Señor, muy alegres, muy conectados con el Señor, alabando al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios de toda la creación. Sin embargo, usted y yo sabemos que este mundo no adora al Señor, no busca adorar al Rey de Gloria. Es más, generalmente están en contra de lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Lo logran? Ok, perfecto. La palabra apologética o apología que está ahí en el texto es lo que nosotros en el Ministerio Respuestas en Génesis hacemos. Eso es un ministerio apologético y vamos a hablar mucho más de eso en un tiempo más adelante, después de la segunda ponencia. Pero solamente adelantarles que este ministerio tiene dos grandes atracciones en Estados Unidos. Una de ellas es el Museo de la Creación y el Encuentro con el Arca. Ya les vamos a mostrar más videos. Pero es importante explicar que este ministerio lo que está haciendo es colaborar con la iglesia local para poder fortalecer sus convicciones respecto de lo que la palabra del Señor nos dice. Pero usted y yo sabemos que la lucha ha sido dura, nuestros países se están secularizando, el ateísmo ha estado creciendo, el cristianismo ha estado disminuyendo en muchos países, como también allá en Estados Unidos. Ahora, una buena pregunta sería, ¿cuál sería la razón de por qué el cristianismo está disminuyendo? Hay varias razones, pero una muy importante tiene que ver con el racionalismo y la ilustración, cómo el pensamiento del ser humano se ha independizado de la fuente de autoridad, de verdad, que es la palabra del Señor. Usted y yo creemos y confiamos que la Biblia es la palabra del Señor, ¿cierto? Pero el mundo no piensa eso, y es más, desde hace mucho tiempo el pensamiento humano se ha independizado de la fuente autoritativa de la palabra del Señor y ha ido construyendo una manera de entender el mundo. Los cristianos tenemos una cosmovisión que surge y nace de la palabra de Dios, pero el racionalismo, el pensamiento humano independiente de la palabra del Señor, ha estado luchando, ¿cierto?, en contraposición. Incluso algunos han intentado integrar el racionalismo con una mirada bíblica, y eso evidentemente no es posible. Nosotros nos plantamos desde la palabra del Señor para entender el mundo, de dónde venimos, quiénes somos, cómo tenemos que vivir y a dónde vamos. Las respuestas más importantes de la vida, como esas existenciales, ¿no?, que tienen que ver con la experiencia humana, si nosotros no las respondemos desde la palabra del Señor, vamos a responderlas desde una palabra del hombre. Y si esas preguntas son respondidas desde la palabra del hombre, esas preguntas evidentemente van a estar en contra de lo que la palabra del Señor dice. Y lo que nosotros vemos desde Génesis es cómo el pensamiento del hombre ha intentado separarse, ha respondido fuera de la palabra del Señor. Si usted recuerda Génesis 2, dice: «Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás». Usted y yo sabemos que el Señor advirtió. Sí, está muy... ¿Ahí se ve mejor? Se ve mejor la pantalla. Aquí no hay mucho que hacer con el expositor, yo sé, es lo que hay. Pero bueno, ese es un problema no resuelto con las luces. Volvamos a Génesis para que no se distraigan tanto. Lo importante es darnos cuenta cómo el Señor dio una instrucción clara ahí en Génesis, y el ser humano en el pensamiento independiente buscó y escuchó, ¿cierto?, la voz de Satanás, y Dios le había advertido que si comían del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, evidentemente ellos morirían. Y Satanás dijo a la mujer, ¿no?,
no, porque ella era astuta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el racionalismo, ese pensamiento independiente, va buscando y construyendo respuestas diferentes. El verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios advirtió con toda claridad, pero el pensamiento independiente, racionalista, humano, la palabra del hombre independiente de la palabra de Dios, evidentemente produjo graves consecuencias. Y es por eso que nosotros defendemos la autoridad de la Escritura, porque la verdad de la palabra del Señor tiene que ser el fundamento sobre el cual construimos toda nuestra cosmovisión, y no la palabra del hombre. Como dice esa imagen, nuestro pensamiento en cada área debe surgir de la palabra del Señor. Por ejemplo, una pregunta muy importante, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde surgió todo? ¿Qué había antes de todo? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas de origen, si yo respondo la pregunta de origen sin Dios, voy a vivir como si Dios no existiera. Y es por eso que la segunda pregunta de propósito, una persona que no responde la pregunta de origen con Dios en el origen, va a responder también la pregunta de propósito sin Dios. Y es por eso que muchos hoy día están construyendo el propósito de sus vidas fuera del propósito eterno que Dios ha determinado para todos sus seres creados. También la pregunta de moralidad, la pregunta ética, cómo tenemos que vivir, lo mismo. Si respondemos la pregunta de origen sin Dios, el marco ético, el marco moral con el cual se construye el mundo, las sociedades, van a ser con una idea que surge del pensamiento humano y no de la palabra del Señor, y evidente también para la pregunta de destino. Si usted se da cuenta, es fundamental la pregunta de orígenes. Si la pregunta de orígenes no es respondida desde la fuente autoritativa de la palabra del Señor, como un dominó, todo va a ir cayendo hacia adelante y va a ir corrompiéndose. Y es una lucha de cosmovisiones, la palabra del hombre en contraposición de la palabra de Dios. Y por eso cuando pensamos e intentamos responder, ¿por qué hay diferentes tipos de personas? ¿Por qué hay diferentes tipos de animales? Cuando hablamos de las supuestas especies o razas de personas, como se nos ha enseñado en la escuela, ¿no? O cuando pensamos en fósiles, la muerte, las capas de roca, cuando pensamos sobre el ADN y cómo podemos interpretar el origen de la vida, de dónde surgen las fuentes primarias, las autoritativas, vamos a encontrarnos con dos visiones. La visión de la palabra de Dios y la visión de la palabra del hombre. Por lo tanto, en cuanto a orígenes, en cuanto al origen, y cuando vamos a hablar de animales, cuando vamos a hablar de supuestas especies de animales, el paradigma que domina el pensamiento y en la academia y en el colegio es el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Es la base de lo que nosotros entendemos como ateísmo. ¿Qué máximas tiene el naturalismo? Que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. No hay nada sobrenatural, no hay Dios. Todo puede, también dice, y debe explicarse por el tiempo, más el azar, más las leyes de la naturaleza que actúan sobre la materia. El naturalismo propone que si usted quiere explicar por qué estamos aquí, simplemente tenemos que pensar que hay materia y leyes de la naturaleza obrando en esa materia por millones de años y el azar y las probabilidades, y aquí estamos. Eso es lo que nos enseña, ¿no? Eso es la base del pensamiento naturalista. Sin embargo, la palabra de Dios propone otra cosa. Hay una gran historia, la palabra de Dios, que nos dice que en el principio, en la primera C de la historia, como lo propone Respuestas en Génesis, Dios creó todo perfecto, completo y funcional. Trajo a existencia todas las cosas con la palabra de su poder. Él trajo a existencia, Él dijo y fue hecho. Él dijo y existió. Y lo creó todo perfecto, completo y funcional. El día sexto, el Señor había terminado de crear y el día séptimo Él, contemplando su creación, verso 31 de Génesis 1, dijo que todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto. Pero esa perfección entró en corrupción. Por el pecado del hombre, la acción moral del hombre trajo corrupción y todo se desbarató y todo comenzó a tener dificultades importantes, problemas importantes. El pecado entró en la humanidad y con el pecado entró la muerte, como dice la Escritura. Comenzó la enemistad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, debido a las acciones morales del hombre. Luego la narrativa nos habla de una gran catástrofe, la tercera C de la historia, el diluvio global, como nos muestra la Escritura con toda claridad.
Y luego, ¿recuerdan? Confusión, cuando el Señor confunde las lenguas de los seres humanos. ¿En qué evento de la Biblia? La Torre de Babel, muy bien. Y de ahí en adelante, Génesis 12 en adelante, Dios entra en pacto con Abraham, ¿cierto? Del pueblo donde surge todo el pueblo hebreo. Y desde ese pueblo hebreo, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? A través de Abraham, viene Cristo, nacido de mujer, bajo la ley, para libertar a aquellos que estábamos esclavos. Y Él vivió la vida perfecta, santa, gloriosa, que jamás nosotros viviremos, para presentarse como el Cordero perfecto y representarnos federativamente. Así como federativamente Adán nos representó y cayó, el perfecto Adán, el postrer Adán, Cristo, nos representó de manera perfecta en la cruz. Y hoy día estamos esperando el final de los tiempos. Si usted se da cuenta, esta es una gran historia, la historia real de todo el cosmos, la historia real de la humanidad, nuestra historia. Pero el naturalismo propone otra historia. La metanarrativa naturalista nos propone otra historia. Y ahí es donde entran los dinosaurios. Vamos a hablar de los dinosaurios. Era necesario explicar esto, ¿por qué? Porque el naturalismo nos propone que hay un momento en la historia de la humanidad donde estos animales existieron. ¿Hace cuántos años existieron estos animales según el naturalismo? Millones de años. ¿Hace cuántos años dejaron de existir los dinosaurios? Hace 65.000 millones de años. ¿Quién dijo eso? El naturalismo nos propone. Ellos nos hablan de dinosaurios, nos llenan de dibujos animados, está lleno de caricaturas, de monitos animados, ¿cierto? De películas sobre dinosaurios. Por todas partes se propone mucho sobre los dinosaurios porque realmente son animales formidables, ¿cierto? Son muy formidables. No sé si le pasa a usted, yo soy muy fan del tiranosaurio Rex. Me encanta el tiranosaurio Rex. Y si usted visita un día el Museo de la Creación, ese no es un tiranosaurio Rex, pero va a haber fósiles de dinosaurios fantásticos ahí en el Museo de la Creación en Kentucky, y ahí van a estar presentes para que usted los pueda visitar y visualizar. Son animales realmente formidables. El registro fósil nos muestra que son realmente espectaculares. Pero cuando la palabra del hombre entra a interpretar e intenta responder de dónde aparecieron, cuándo aparecieron estos animales, evidentemente ellos tienen una visión distinta a la metanarrativa bíblica. Los medios seculares utilizan los dinosaurios generalmente para adoctrinar una cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que ellos siempre están adoctrinando? ¿Cuál es? Naturalismo. El naturalismo es lo que ellos siempre están proponiendo. Esa idea de que la naturaleza, la materia es todo lo que existe y todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Y esta narrativa es más amplia, la más conocida hoy día en el principio que se enseña en los colegios, incluso hay dibujos animados y películas que se llaman Big Bang, ¿no? ¿Recuerdan el Big Bang? El Big Bang nos propone una gran historia, una historia muy grande, que comenzó hace 14,7 mil millones de años o 13,8, depende del autor, ¿no? 13,8, 14,5, 14,7 mil millones de años. Y había una partícula altamente densa que contiene toda la masa del universo y que en un momento entra en una expansión acelerada que se llama la gran explosión, y hace unos 10 mil millones de años la precipitación de los gases comienza a generar toda la tabla periódica que nosotros tenemos y comienzan a aparecer las estrellas. Hace unos 5 mil millones de años nuestro Sol comienza a formarse. Hace unos 4,5 mil millones de años nuestra Tierra fundida, caliente, comienza un proceso de enfriamiento. Y hace aproximadamente unos 3,8 mil millones de años nuestro planeta tiene agua. Hay una teoría que dice que hay un meteorito que cae a la Tierra que nos trae agua, ¿cierto? Un botellón de agua nos trae a la Tierra, y de ahí en adelante, entre 3.000 a 4.000 millones de años, comienza todo el proceso de la vida, donde en un caldo primordial, una sopa primordial, aparece una primera molécula autorreplicante con información genética suficiente para ir por procesos naturales, generando mutaciones y condiciones favorables para la vida. Los más aptos estamos aquí. Es una historia, ¿se da cuenta? Y es una historia que está siendo defendida y argumentada día a día por los medios de comunicación, en el colegio, en las escuelas, y esa es la palabra del hombre. Tengo aquí un pequeño video que quiero mostrarles, a ver si se logra.
Algo pasa con el videito. No te preocupes. Los voy a saltar, no te preocupes. Eran 2 videos, uno de ellos hace relación a los programas de dinosaurios. No sé por qué motivo no salió el video. ¿Está funcionando? Dame un segundo, espérate, déjame probar de nuevo. Ahí sí. No. Les voy a contar mejor, ya que no hay audio. Él es un científico chileno que dijo que con pruebas en embriones de pollo, él dijo que el pollo que nosotros comemos es la derivación evolutiva de los dinosaurios. Así que cuando usted come pollo, si va al Kentucky Fried Chicken, no está comiendo chicken, está comiendo dinosaurio. Y este científico es chileno, yo no sé si enorgullecerme o no, pero lamentablemente él propone eso y apareció en el canal 13 de Chile diciendo que el pollo que nosotros consumimos es una derivación evolutiva de los dinosaurios. Ellos proponen eso, pero la palabra del Señor nos debiera dar la suficiente información para poder interpretar la evidencia que nosotros tenemos en el presente, en el registro fósil, para poder explicar. Y muchas personas hacen esta pregunta, entonces, ¿cómo encajo los dinosaurios en la Biblia? Si los dinosaurios son estos animales grandes que están en las capas de roca, ¿dónde están en la Biblia? Hay que encajarlos, hermanos, los dinosaurios no hay que encajarlos, no es la manera en la cual nosotros tenemos que utilizar la preciosa palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra cosmovisión, es como los lentes con los cuales miramos la historia. Son los lentes que nos permiten y nos dan suficiente información para interpretar la evidencia. Si nosotros nos paramos desde la visión bíblica, estos animales formidables tienen que haber sido creados. ¿Cuándo fueron creados? Evidentemente en esa semana de la creación. Pero antes de eso, ¿cuál es la definición de dinosaurio? La palabra dinosaurio significa lagarto terrible, lagarto grande o gigante. Pero si pensamos entonces, ¿cuál fue el día en que el tiranosaurio Rex fue creado? Tendríamos que mirarlo desde los días de la creación. Usemos la lógica. El tiranosaurio Rex es un animal terrestre. ¿Cuándo la Biblia dice que fueron creados los animales terrestres? ¿Qué día de la creación, iglesia? Sexto día, muy bien. ¿En la mañana o en la tarde? Ustedes se ríen, pero la Biblia es bien específica. No, en la mañana. Los animales terrestres fueron creados en la mañana. E hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Eso fue en el día sexto y fue en la mañana. O sea, la Biblia nos entrega con toda claridad cuando el grupo de animales que se llaman animales terrestres o se denominan animales terrestres fueron creados. Y si el tiranosaurio Rex, entre otros dinosaurios y otros animales terrestres, fueron creados el día sexto, nosotros sí podemos tener conclusiones positivas, que estos animales coexistieron, por ejemplo, con los seres humanos. Estos animales, igual que los hombres, fueron creados en el día sexto. Por lo tanto, el tiranosaurio Rex, ¿qué día fue creado? El sexto día. Este ejemplo básico, simple, nos ayuda a entender qué es la Biblia. La Biblia son los lentes de nuestra cosmovisión. La Biblia no es un libro de ciencia, pero nos da suficiente información y esa información tiene implicaciones científicas, pero no es un libro de ciencia. Pero esas implicaciones debieran concordar con las evidencias observables que nosotros tenemos en las capas de roca y en toda la descripción que nosotros logramos observar. Y estos animales, por lo tanto, fueron creados el día sexto, pero por lo tanto también fueron afectados. Convivieron en un principio entre ellos, convivieron con los seres humanos, pero fueron afectados por la caída. ¿Qué comía el tiranosaurio Rex? Al principio. Vegetales. Esta iglesia está instruida. Excelente, pastor. La Biblia dice, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será dada para comer. Y nos parece a veces un poco extraño, ¿no? Porque en las películas ellos no comen vegetales. ¿Qué comen en las películas? Carne, claro. Y humanos también, ¿no? Y humanos, claro.
Un tiranosaurio rex en el día sexto, en la tarde, miraría a un ser humano y se iría detrás de una zanahoria, de un vegetal y no de un ser humano. Estos animales formidables no comen carne en el principio, no comían carne. ¿Por qué sabemos que no comían carne? Porque la Biblia nos dice que no comían carne y que comían vegetales. La Biblia nos narra con mucha especificidad qué comían. Toda planta verde les agradaba para comer y convivieron, pero ese ideal fue afectado por la caída. Desde ese momento hubo enemistad entre los animales y comenzamos a ver una reacción, una consecuencia en toda la creación. Vemos, por ejemplo, que los animales hoy día tienen estructuras de defensa y ataque. Tienen garras, tienen dientes muy afilados. Hay tres posibles posturas para explicar por qué los animales tienen este tipo de formas. Primero, que el diseño original fue para comer alimentos. Por ejemplo, vegetarianos. Hay animales que son vegetarianos hoy y tienen dientes muy filudos. Usted recuerda que en el colegio nos enseñaban que los tipos de dientes, habían algunos que eran carnívoros, otros herbívoros. Esa es una clasificación naturalista. Quiero hacer un ejercicio. Ese animal, ¿qué creen ustedes que come? Excelente. Ustedes son especialistas en eso, por eso supo de inmediato. Aquí en Argentina se conoce de carne, ¿no? ¿Y ese animal qué come? Come fruta. Con este ejemplo nos damos cuenta que hemos sido permeados por una cosmovisión naturalista que nos dice que el tipo de diente define el tipo de alimento que comen los animales. Pero eso no siempre es así. El panda tiene dientes muy afilados y los utiliza para romper vegetales. Hay un león que come vegetales también. Entonces, vemos que la creación sí tuvo cambios después de la caída. Por ejemplo, la serpiente. ¿Recuerdan? La serpiente ahora ya no estaría sobre sus pies, sino que se arrastraría. La mujer tendría efectos en su cuerpo, dolores de parto. La creación produciría cardos y espinos. Y también el hombre y Adán tendría consecuencias en su propio organismo. Los seres humanos, mientras se acostumbraron a la nueva vida, comenzaron a ver que el mundo cambió. El mundo ya no era el paraíso, el mundo ya no era el lugar ideal donde podían compartir su vida, sino que hubieron efectos. Entonces, una posible explicación de por qué los animales hoy día tienen garras, una puede ser simplemente porque Dios los hizo así para las condiciones alimenticias, para poder triturar el alimento, o también para defenderse en un mundo donde tendrían que defenderse de las agresiones. Podría ser también una combinación de ambas, pero los efectos de eso sí está. La caída es real y luego de la caída estos animales comenzaron a matarse, comenzaron a comerse, a morir. Tenemos registros fósiles incluso de animales comiéndose a otros durante su proceso de fosilización. Luego vemos catástrofe. ¿Qué sucedió con los dinosaurios en la catástrofe del diluvio? Preguntémonos, ¿entraron los dinosaurios en el arca de Noé? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Por qué no? Son muy grandes. Bueno, es muy típico que nos imaginemos algo así, ¿cierto? ¿Cómo metemos un saurópodo dentro del arca? Pero la Biblia nos dice con toda claridad que todo reptil de la tierra según su especie, la Biblia, esa palabra especie es la palabra min, que se utiliza también en Génesis 1 y Génesis 2, y la palabra min, que en Génesis 6 se tradujo como especie, significa tipo de animal. Estamos a nivel de familias de animales, por ejemplo, caninos, felinos, equinos. En ese nivel la Biblia está describiendo los animales, no a nivel de especie como lo entendemos hoy día. Por ejemplo, los caninos tienen un nivel de especiación que podría ser bulldog, ¿cierto? Doberman. A ese nivel la Biblia no está describiendo los animales, sino que lo está describiendo a nivel de familia. Y la Biblia nos dice que 2 de cada familia o cada tipo de animal entraron al arca. Pero evidentemente nos cuesta pensar porque nos imaginamos cosas como esta. Pero cuando estos animales grandes nacen, no son tan grandes. Evidente, ¿no? Cuando nacen son bastante más pequeños. Por ejemplo, este es un fósil de un tiranosaurio, un huevo fosilizado de un tiranosaurio. Es aproximadamente así.
de este porte. Eso quiere decir que cuando eran pequeñitos podían ser introducidos en el arca. Y esto es bastante lógico. En la actualidad, si usted quiere llevar un animal desde África a América para un zoológico, no lo lleva grande y viejo. Si usted quiere que ese animal viva muchos años y tenga prole, ¿no? Tenga reproducción, usted lo lleva joven y viril, con posibilidades de reproducción. Si yo quiero repoblar la tierra, lo lógico es llevarlos jóvenes y pequeños para después repoblar la tierra. Y eso se sigue haciendo hoy. Es bastante evidente. Y la Biblia nos dice que 2 de cada tipo de animales ingresaron en el arca. Por lo tanto, estos animales, los dinosaurios, agrupados en lo que se conoce hoy día entre 60 y 80 familias, eso quiere decir entre 120 y 160 especímenes del tipo dinosaurio, ingresaron al arca. Porque el arca es un gran barco. No es como nos enseñan a veces en las escuelas dominicales. En las escuelas dominicales nos han pintado esta figura. Hermanos, cuando yo tenía que defender mi fe en la universidad y me bromeaban mis compañeros diciéndome, ¿tú eres de esos que creen en el arca de Noé? La información que tenía en mi disco duro era eso. Con esto tenía que defender mi fe. Algo como eso es el arca. Un barco grande con dimensiones que tiene suficiente volumen interior para tener 2 de cada tipo de animales terrestres y 7 de algunos otros. Por lo tanto, este gran barco que tenía 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, es capaz de contener aproximadamente 522 vagones de ferrocarril. Es suficientemente grande para poder tener en su interior todos los tipos de animales. Miren las dimensiones que puede tener este barco: 133 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de altura. Entonces, ¿cuántos tipos de dinosaurio tenía que entrar en el arca? Yo les adelanté 2 de cada especie. Diga conmigo min. Min, ya aprendieron hebreo. Estamos tremendo hoy día, pastor, aquí. Vamos a salir especialistas. Muy bien, la palabra especie, o la palabra min, como les decía, es a nivel de familia. Equinos, felinos, bovinos. Por ejemplo, la familia de los Ceratopsia. Aquí hay una muestra de diferentes especies de la familia o tipo Ceratopsia. Lo mismo sucede en las familias de saurópodos. Entonces no son tanto los especímenes o los ejemplares que tuvieron que entrar en el arca cuando usted reduce 2 de cada tipo de animales. Y si la clasificación entonces está entre 60 y 80 familias, tendríamos máximo 160 ejemplares de los dinosaurios terrestres, evidente, ¿cierto?, en el arca. Pero ¿qué sucedió con los dinosaurios que no estuvieron en el arca antes del diluvio? ¿Qué les pasó a los que no entraron en el arca? Murieron. Porque esa fue la determinación que Dios tuvo. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Por qué es importante poner ese punto? Porque Dios no juega con su ley y sus juicios. Lo que nosotros tenemos bajo nuestros pies en las capas de roca es un cementerio que está demostrando el juicio de Dios. Y es importante porque es una reseña que apunta a lo que ha de venir. Recuerden lo que el Señor dijo, que sería su venida como en los días de Noé, donde Dios juzgaría, y vimos cómo el fondo oceánico, ¿cierto?, se partió, y tenemos las señas de todos los tsunamis y todos los procesos geológicos que trajeron la destrucción de nuestro planeta. Aquí hay un pequeño video que muestra la excavación de fósiles. Los fósiles, para que se formen, no se pueden formar con animales muertos expuestos al aire, porque si se exponen al aire, se pudren, no se fosilizan. Para que un animal sea fosilizado, tiene que quedar enterrado rápidamente en agua, con lodo, ¿cierto?, con sales minerales, y eso, luego de eliminar el agua, podemos encontrar el fósil dentro del terreno. Estos son los fósiles que nosotros hoy día encontramos. Grandes volúmenes de animales, plantas, moluscos, peces que están enterrados de manera cerrada, y entre eso también los dinosaurios. Porque la gran catástrofe diluviana dejó enterrados miles de millones de cosas muertas, enterradas en capas de roca sentadas por agua por toda la tierra.
Toda la tierra es un testimonio claro del poder de Dios en su juicio. La Biblia menciona a los dinosaurios. ¿Qué dicen ustedes? Ya no se atreven, vamos. ¿No? ¿Sí? Libro de Job, excelente, nos da señas. Aunque la palabra dinosaurio no aparece en la Biblia, ¿cierto? ¿Han visto alguna vez la palabra dinosaurio? ¿Por qué no aparece la palabra dinosaurio en la Biblia? Porque es una palabra nueva, por eso tampoco tenemos ni Facebook, ni Twitter, ¿cierto? Ni oso panda, ni koala. Ya ni es Twitter. ¿Ah? Ya ni es Twitter, cambiaron el nombre. Exacto, ya ni siquiera es Twitter, justamente. Job 40, versos 15 al 19 dice: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que tu fuerza está en sus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. La descripción de este animal en la Escritura nos muestra un animal de grandes proporciones. Dice que su cola mueve como un cedro. Y el cedro es un árbol bastante grande. Hay algunas Biblias que dicen que el Behemoth es un elefante. Me costó tomar esa foto hasta que se puso en posición No, estoy bromeando. Imagínense, esa es una cola como de un cedro, pero hay algunas Biblias que en sus comentarios dicen que el Behemoth es un elefante. Otras Biblias dicen que pudiera ser un rinoceronte. ¿Tienes como un cedro? No tiene sentido. Una cola grande como un cedro no calza ni con un elefante, ni tampoco con un hipopótamo ni rinoceronte, sino con un saurópodo. Les estoy mostrando esto para que se den cuenta cómo la Biblia debe ser utilizada para interpretar, ¿cierto?, las evidencias que nosotros encontramos en el presente, cómo interpretamos el pasado también. ¿Y por qué no encontramos la palabra dinosaurio en la Biblia? Porque tampoco encontramos Facebook, ¿no? La palabra dinosaurio fue inventada en 1841, bastante después de la traducción al español de la Vulgata Latina en 1569, ¿cierto? 272 años después. Por lo tanto, esta palabra no la vamos a encontrar directa, pero sí tenemos suficiente información para interpretar las evidencias observables en el presente que nos muestran dinosaurios. Y quiero hablar de dragones un poquito. Pastor, usted ahora se va a meter en mitología, ¿no? Vamos a hablar de dragones. ¿Por qué es importante hablar de este concepto? Porque en la Biblia la palabra dragón aparece muchas veces, 20 veces en Reina Valera, 20 veces. Y la mayoría de estas veces se refiere a un animal, evidentemente un animal. He aquí, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. La palabra dracón en griego, tanín en hebreo, se refiere a estos grandes animales. Miren lo que dice el Salmo 91, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Entonces el ministerio, Respuesta en Génesis, está proponiendo que lo que en el tiempo la mitología, las leyendas, ¿cierto?, nos han contado que son animales que tiran fuego, en realidad son las reseñas de animales que los seres humanos sí observamos, que son los dinosaurios, que les llamaron dragones, y la Biblia utiliza la palabra dragón. No que los dragones son mitos, no, fíjense lo que dice la Enciclopedia Británica. Tampoco estos dragones fueron algo más que terrores reales, incluso en las imaginaciones de los sabios, hasta comparablemente en los tiempos modernos. Mientras las zonas de la selva fueron limpiadas, ellos se retiraron de los miedos de los hombres, y en Europa sus últimos sitios donde moraban fueron las alturas inaccesibles de las sierras de los Alpes, donde permanecieron hasta que Jacques Balmain puso la idea de que finalmente los ha relegado al campo de la mitología. Tenemos evidencias históricas, arqueológicas, de que los seres humanos sí estuvieron en observación post-diluvio de estos grandes animales. San Jorge el cazador de dragones fue un soldado romano que fue reconocido por cazar este tipo de animales que llamaban dragones, tanín. Las leyendas de dragones en cada una de estas aldeas británicas, piensen, todas esas aldeas tienen leyendas de dragones. Hay banderas que tienen el sello de un dragón. En China el dragón aparece como el símbolo nacional.
En el horóscopo, 11 de los 12 animales que aparecen ahí son animales observables en el presente y uno es el dragón. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos hablando? Piensen en esto. La cultura moche tiene figuras de dragones. Ellos no tenían Google para buscar imágenes. No tenían revistas. ¿De dónde sacaron las imágenes para representarlas? Mire esto. Aquí está. Dracoret hotwarsia es un dinosaurio que es nuevo para la ciencia y es muy parecido a un dragón de cuentos de hadas. Está en el registro fósil. Se parece, ¿cierto?, al dragón de Howard, ¿no? Eso es parte del registro fósil. Si estos animales, entre otros, son vistos, evidentemente están en presencia de lo que nosotros entendemos que son los dinosaurios. ¿Hay más evidencia que confirma que el hombre y el dinosaurio coexistieron? Sí, tenemos imágenes, pinturas rupestres. Vamos a poner aquí un pequeño video. A ver si se puede. No. Bueno, voy a avanzar. Hay cuevas de indígenas americanos donde en las paredes están dibujados ciertos animales que están en el registro fósil. Aquí tenemos otro, en Arizona. En Camboya, en un templo tallado en las paredes, hay animales que son dinosaurios y son parte de lo que nosotros encontramos en el registro fósil. O sea, los seres humanos sí estuvieron en contacto y en observación de estos múltiples animales, pero todos estos animales fueron cesando su existencia, fueron desapareciendo. La estadística habla que hay 200 especies diarias en promedio que desaparecen todos los días, 200 especies diarias. Entonces, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué cesaron? Hay muy buenas explicaciones, una de ellas tiene que ver con la alimentación. Déjenme avanzar un poquito, por favor, aquí. ¿Por qué se extinguieron? Cuando nosotros pensamos en esos animales que comían mucho, una de las posibles razones de por qué se extinguieron es porque después del diluvio las condiciones climáticas y alimenticias no eran favorables. Pero los evolucionistas nos plantean que estos animales tienen millones de años, ¿cierto? Les hago una pregunta, ¿qué es eso? Parece parte, ¿cierto?, de una muestra sanguínea, ¿cierto? Eso corresponde a los descubrimientos hechos en 2005, donde sacaron de rocas que tenían huesos de tiranosaurio rex, tuvieron que partir las rocas y en el interior de las rocas, dentro del fósil, había tejido blando. Tejido blando. Y esto no es muy publicitado en los medios, ¿no? Porque esto rompe el paradigma de los millones de años. No hay forma de explicar que esto pudiera tener, sino inventar alguna nueva explicación de por qué hay tejido blando en el interior de un hueso. Y esto incluso limita la posibilidad de poder investigar. ¿Por qué antes no lo habían encontrado? Porque no lo iban a buscar. Porque jamás iban a entender ni pensar que al interior de un hueso, que para ellos tiene millones de años, podríamos tener tejido blando. Y hay tejido blando. Luego vamos a abrir el espacio para las preguntas. Entonces tenemos mucha información para mostrar sobre este punto. Pero ¿por qué se extinguieron? Lo que dicen los evolucionistas es que estos animales han venido evolucionando, ¿cierto? Y han intentado volar, pero lo que les va a pasar cuando intentan volar es que se van a morir. Ellos proponen que estos animales hoy día son, ¿recuerdan? Un pollo. Un pollo. Los evolucionistas siguen defendiendo y dando explicaciones de cómo estos animales evolucionaron y puedan incluso haber sido las aves que nosotros tenemos en el presente, o plantearon también la idea de que un meteorito los destruyó. Lo más probable es que estos animales que estuvieron después del diluvio tuvieron problemas alimenticios. Los grandes animales no tuvieron las mismas condiciones alimenticias y muchos de ellos murieron, porque estos animales son buenos para comer como algunos de nosotros, ¿cierto? Y si estos animales comenzaron a desaparecer, fueron relegados a los cuentos. Entonces, las razones posibles de su extinción son el cambio del entorno,
que los hombres los cazaron, enfermedades en un mundo caído, problemas genéticos y también eventos catastróficos. Por eso hoy día no tenemos en el presente la posibilidad de observar los dinosaurios, pero sí son animales que existieron porque la Biblia nos muestra que hay animales de esas características que existieron y el registro fósil así también lo comprueba. Entonces, como cristiano, ¿cómo puedo utilizar los dinosaurios? ¿Cómo puedo utilizarlos? Bueno, yo les animo a utilizarlos de manera evangelística. O sea, ustedes tienen la verdadera historia de los dinosaurios. Usted y yo sabemos cuándo fueron creados, cómo dejaron de existir realmente. Y no tenemos que avergonzarnos porque la palabra del Señor es la verdad. Y cuando nos paramos en la verdadera narrativa de la historia, tenemos suficiente información para confiar cada día más en su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor.